Solo le pido a Dios disolver el Congreso de la República. Buenas noches y bienvenidos a otro debate de los que sobran. Mi nombre es César Quiñones y el día de hoy tenemos como invitados a María Fe Serra, que es periodista y agente deportiva de futbolistas. ¿Cómo estás, María Fe? Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y nada, contenta de verdad de poder conversar hoy día con ustedes. No, gracias a ti, María Fe. También tenemos a Guido Chichizola, él es egresado de la Facultad de Derecho de la gloriosa Universidad de Lima. ¿Cómo estás, Guido? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Rodrigo? Sebastián, Marife, ¿qué tal? Nada, muy contento de estar acá con ustedes y esperando poder aportar en esta conversación. Gracias, Guido. Y como último panelista tenemos a Sebastián Linares, él es estudiante de la Universidad de Lima, también de la Facultad de Derecho. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, feliz por la invitación, triste por el partido de hoy, pero ahí estamos. No, ok. Ok. Y también tenemos a Miguel y a Rodrigo, los que sobran. Entonces, empezando con el debate, con la conversación, en el orden de presentación de los panelistas, nos gustaría saber cuál es su impresión o qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando piensan en barras bravas. O sea, ¿qué creen que es una barra brava? Y más o menos en línea con lo que mencionaba Martín, ¿cómo lo diferenciarían de un hincha común? ¿Cómo diferenciarlo de un hincha común? Yo creo que ser un barra brava es un poco más como una militancia, ¿no? Es un compromiso mayor. Creo que para mí hay un grado de fanatismo mayor también. Y muchas veces hay una ideología detrás, ¿no? Creo que Martín también hablaba un poco de eso. Y yo pensaba, por ejemplo, un poquito en algunas barras, ¿no? En los ultrasul del Real Madrid, que son gente de extrema derecha, en los bucaneros del Rayo Vallecano, que son gente de extrema izquierda. Muchas veces son un tema mucho más politizado y hay mucha más violencia, ¿no? Son un poco más agresivos, son como fanáticos, pero siempre están en un nivel de éxtasis un poquito más alto, haciendo presencia de grupo. Creo que tienen otra dinámica bastante distinta, que es ya un estilo de vida, ¿no? Trasciende mucho más a ser hincha de un club. Claro. Guido, ¿tú estás de acuerdo o piensas algo diferente? Bueno, yo lo que sí concuerdo es que es muy distinto a un hincha común que una barra brava. Y también estoy de acuerdo en lo que dicen que es una persona que es como que militara en base a una ideología, pero yo sí discrepo en el sentido de que vaya en tema de ideología política. La barra brava de por sí no representa en su conjunto una ideología política. Sí sucede en algunos casos, pero si hablamos del conjunto de barras bravas, que en Europa se le llama ultras, que en Brasil se llama torcidas, y en verdad tiene algunas diferencias, pero en conjunto son un grupo de hinchas que hinchas sí son, de todas maneras son hinchas, pero tienen una especie de participación activa frente al club, es decir, ellos toman decisiones, ellos apoyan al club de una forma incondicional, pero no necesariamente o sea, de manera gratis, a veces, muchas veces están implicados en temas extrafutbolísticos. Y bueno, hablando de los Bucaneros de Ultra Sur, a mí también me tocó ir a un partido Rayo Vallecano contra Real Madrid, mi primo que es hincha de Real Madrid me llevó a los Ultra Sur en Vallecas, y ahí sí noté que había un sesgo político en la gente de Real Madrid, ¿no? Sí, era de extrema derecha y yo sabía que los bucaneros son de extrema izquierda, pero eso no es un fenómeno global, sino que lo que pasa es que algunas barras se han ido politizando con el pasar de los años por distintos sucesos coyunturales, ¿no? Claro, claro. Y Sebastián, ¿tú qué opinas? Sí, yo también creo que comparto un poco la línea de lo que dice Guido, ¿no? O sea, yo opino que el tema político sí está presente, pero no en todos los casos. Sí, en definitiva, hay barras que se identifican no solamente por un tema político, sino también con el tema de quién vendría a ser su rival, ¿no? Y es ahí donde nace un poco ese tema, no diré violencia, pero sí pasión y competencia frente al otro, ¿no? O sea, en definitiva, por ejemplo, un tema en Italia que fluye bastante es la lucha que hay usualmente entre el norte, que es considerado mucho más desarrollado que el sur, que inclusive hasta hay frases de desprecio que suelen usar barristas del norte con los del sur.
Y es ahí donde este discurso que es del día a día es una problemática social que se presenta en Italia, por ejemplo, se lleva también al fútbol, ¿no? Donde hay clubes como vendrían a ser los de Lombardía, el Inter y el Milán, suelen hacer contra equipos como el Nápoles, por ejemplo, que es un clásico equipo del sur, que hay una especie de sentimiento de desprecio, ¿no? Y es así como, digamos, estos hinchas agarran la pasión, se identifican con un grupo y digamos que forman como una especie de identidad única, ¿no? Y nada, o sea, yo sí comparto eso de, siempre hay alguna especie de sesgo, pero no siempre es político. Yo opino que si es el hincha barra brava, por así decir, es una persona apasionada, no necesariamente violenta, sí hay casos definitivamente, pero no podría englobarlos, pero sí mucho más apasionada que un hincha común, ¿no? Que probablemente no digo que viva del equipo, pero es gran parte de lo que vendría a ser su forma de ser, ¿no? Su día a día. Quería añadir algo de lo que dice Sebastián, que me parece interesante, es que, o sea, a diferencia de otros deportes, y por eso el fenómeno de barras bravas solamente pasa en el fútbol, es que las barras bravas representan algo, eso sí, o sea, como digo, no necesariamente es político, pero sí representan algo en específico. Puede ser un tema racial, socioeconómico, religioso, por ejemplo, en el Celtic contra el Rangers, juegan la gente de origen católico, de la clase baja contra los protestantes de clase alta, y así se formó ese clásico. O sea, siempre hay un tema de representación de algo. O sea, esas barras bravas se identifican con algo. Eso sí siempre va a pasar. A diferencia de otros deportes que simplemente ven a jugar, no sé, pues a un tenista o ven un partido de básquet y ya quiero que gane pero no representa más allá. La barra brava sí tiene una representación en un tema específico siempre. Sí, claro. Con Rodrigo y Miguel justo conversamos eso, que en realidad el fútbol tiene algo diferente, ¿no? Tiene algo que lo hace, digamos, distinto a otros deportes, ¿no? Esa pasión, digamos, que creo que es difícilmente equiparable. Miguel y Rodrigo, en el orden que ustedes quieran, ¿qué opinan de lo mencionado por los panelistas? Y particularmente quisiera añadir esto que ellos mencionan y que también menciona Martín, que es justamente este rivalismo o este deseo de aplastar al otro, de ver al otro como el otro, literalmente, digamos, y intentar, digamos, hacer triunfar o humillar a la al rival, ¿no? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinión les merece? Creo que lo que estoy de acuerdo con lo que dicen los invitados, pero creo que lo que dice Guido tiene un gran significado y es que todo parte de algo, todo parte del nivel socioeconómico, de la confrontación que hay sobre algunas partes, pero eso también lleva alguna ideología, lleva algún pensamiento de estas mismas personas que llevan a ser hinchas de un equipo que representa algo, ¿no? Que para ellos representa algo. Y también otra cosa que quería agregar, la descripción de qué es ser hincha o qué es ser esas cosas, también están los barrios. En Argentina es muy seguido que identifiquemos algunas zonas o barrios con algún equipo, ¿no? Por ejemplo, está la lucha de a unas cuadras, nomás creo que es una cuadra de Estado Independiente y de Estado de Racing, ¿no? Están muy pegaditos, y es una lucha, hay una confrontación que es entre ellos mismos, ¿no? Y acá también pasa lo mismo, si llegas al Callao, es el Boys, y si llegas a la Victoria es Matute, es Alianza, entonces, estas cosas también creo que hay que explicarlas y dignificarlas de alguna forma, ¿no? Porque todo tiene un significado y todo tiene un porqué, y los equipos también tienen un porqué de por qué la gente es hincha de tal equipo, o qué es lo que representa para ellos, tal vez. Hay que preguntarle a esta misma gente qué sientes cuando vas a ver a tu equipo, ¿no? Claro. Y Rodrigo, una de las cosas que menciona María Fe y que es Bosa, digamos, Guido, y también menciona Sebastián, es digamos, no necesariamente con política, pero insistimos, digamos, en el tema Ujú, del realismo, digamos, lo que mencionó María Fe tenía que ver con una facción política, que ujú. creo que en Perú no es tan clara, al menos, tal vez en otras partes del mundo, o principalmente Europa sí, pero también han mencionado rivalismos, digamos, de clase social o rivalismos en fin, o sea, ¿qué opinión te merece eso? A ver, yo creo que es importante darle contexto a cada una de las cosas que se han mencionado, que me parecen súper interesantes y de hecho comparto muchas de las que han mencionado. En principio, esto del confrontamiento, el tema de las clases sociales, recordemos que el primer clásico entre Alianza y la U terminó en el primer enfrentamiento que desató la rivalidad que dio como producto el clásico del fútbol peruano, ¿no? Si ¿El del avanzamos, 28? ¿perdón?
¿Cuál te hablas? ¿El de 28, el clásico de los bastonazos? Claro, el clásico de los bastonazos. Entonces el fútbol en nuestro Los país, bastones. sí, claro, y el clásico, o mejor dicho, el fútbol en nuestro país ha tenido ese aliciente social que adoptaba los fenómenos sociales que existían en nuestra sociedad, ¿no? Y si avanzamos a la aparición de las barras bravas, como barras bravas, digo, porque ya existían previamente organizaciones que alentaban o seguían los clubes, por el lado de la U, la Barra U Oriente, que se funda, si no me equivoco, en el 69, si no me equivoco, Claro. y en el 72 se funda la Asociación Barra Aliancista, que es la barra ya ubicada en Sur, que fue una de las primeras organizaciones populares, o sea, que se ubicaba en el lugar popular dentro del estadio. Pero la aparición de las barras bravas se da en un contexto complejo dentro de lo que vivimos como sociedad, ¿no? A finales de los años 80, con la fundación del Comando Sur en el 86, y posteriormente la de la Trinchera Norte, y le siguieron las demás barras del Perú, que es el contexto o la época más dura o sea, como país, ¿no? Que nos enfrentamos como país, teniendo el tema del terrorismo, la crisis económica, el fracaso en cuanto a los partidos políticos. Entonces, algo que menciona Martín y que hemos recogido dentro del proceso de investigaciones, como es una generación que perdió toda la fe en los manejos de los políticos, y es por eso que yo creo que se aparta mucho el tema político de representantes o partidos, pero no del todo en el sentido de que son ellos, o bueno, Martín menciona esto de que el estereotipo que existe un barra es una persona que está marginada de la estructura social, ¿no? Que es una persona que está perdida, que tiene vicios, que viene de familias disfuncionales, que es el estereotipo que la gente cree, ¿no? Pero que muchas veces no es así. Entonces, es una generación que ha perdido la fe, como bien dije anteriormente, en los manejos de las autoridades. Una generación que ha sido parte de la historia más violenta o del tiempo más violento de la historia del Perú, y que adopta dentro de su identidad esa violencia desde aspectos este, de identidad, ¿no? Como los nombres, por ejemplo, si analizamos los nombres Comando Sur, Trinchera Norte, tienen o adoptan estas características bélicas, ¿no? De Claro. enfrentamiento. Entonces, más o Y menos es la idea de la aparición que yo tengo acerca de las barras bravas, ¿no? Grupos, agrupaciones de jóvenes que han perdido la fe en los manejos de las autoridades, vienen de etapas difíciles, violentas, y que de ahí en adelante siguen a su club y lo utilizan, y adoptan estas identidades, y es parte de su rutina enfrentar al otro, ¿no? Y de ahí viene la violencia. eso también se lo preguntamos a Martín. Lo primero que se le viene a la mente a la mayoría de personas, que Martín lo relaciona a prejuicios, digamos, cuando piensa en una barra brava o un hincha de fútbol, es automáticamente la violencia, ¿no? Y uno de los episodios de violencia más representativos, digamos, del fútbol nacional fue el caso de Oyarce, digamos, digamos, murió, procesaron a las personas que fueron responsables de su muerte y en general, digamos, esto primero tal vez Sebastián nos puede ayudar a contestar. ¿Qué opinión te merece primero el caso y después si crees necesariamente o mejor dicho, hasta qué nivel sería correcto o acertado decir las barras bravas son violentas? Bueno, yo considero que, a ver, respecto al caso de Oyarce, que efectivamente es uno de los más sonados de los últimos tiempos, yo me acuerdo, yo no soy hincha ni de Alianza ni de la U, pero me acuerdo claramente de ese Se nota. clásico, como inmediatamente, como inmediatamente acababa el partido y empezó a rebotar las noticias, ¿no? Y sí, en definitiva, bueno, por un lado, o sea, creo que muchas personas les rompió un poco ese estereotipo, como comentaban, de
los barristas, ¿no? Puesto que, si no me equivoco, eran el Loco David y el Cholo Payet, los alias de los dos barristas de la U, los principales implicados. Y bueno, porque si no me equivoco, el Loco David era una persona de clase media, media alta, que bueno, no es que haya tenido problemas familiares que tenga entendido, que me acuerde. Y en particular, o sea, fue medio, para muchas personas creo que fue impactante, ¿no? Por un lado, el tema de cómo no es solamente un acto de violencia entre las mismas tribunas, que es algo que suele pasar, ¿no? O sea, bueno, no, ya no tanto en estas épocas, pero sí ha pasado, sino una invasión a palcos, o sea, y han estado pasándose de palco en palco. De hecho, me acabo de acordar, un amigo me contó de que él estaba en uno de los palcos donde pasó Oyarse y no sé qué, no, como que lo dejó pasar simplemente, pero que en su momento sí, tú piensas que en tu palco está seguro, ¿no? Porque en teoría es la tribuna más segura de todas, pero No, no es una definitivamente tribuna, no, ¿no? Claro, obviamente, es como decir, el área más segura del estadio, ahí está, esa es la palabra. Y bueno, o sea, creo que sí fue chocante para todos, ¿no? Fue chocante la manera como, a ver, el tema de la caída, todo lo que pasó a partir de ahí, ¿no? Puesto que la condena hacia las barras fue bien grave y creo que ya entrando a lo que vendría a ser tu segunda consulta, no podemos pasar a condenar a todo un grupo por las acciones de unos cuantos, ¿no? Como mencioné antes, yo opino que la barra brava es pasión, es competitividad con tu rival, probablemente y obviamente con los demás, pero violencia es algo que sí forma parte de ella, pero no puedes englobar a todos en un mismo saco. Y eso es lo que pasó. Sí, siempre sucede cuando pasan estas cosas. Se engloba a todos y dicen que las barras están mal, que prohíbanlas. Creo que hubo una sanción medio amplia de un periodo de tiempo en el que no pudieron usar la tribuna norte, que es donde solamente está la tribuna de la U. Y, y bueno, la verdad es que nada, no puedes encerrar a todos en un mismo grupo. La violencia siempre va a estar ahí, se tiene que combatir, pero no puedes decir que todos son violentos. Yo tengo varios amigos que han estado en la trinchera norte y nunca se han metido en ningún solo incidente y no, por ser parte de la trinchera no puedo decir de que son violentos. Así que nada, yo opino que debe haber ahí una especie de concientización y también separación de esto, ¿no? De estas claro. personas. Rodrigo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, coincido en lo que mencionó Martín de que el tema de los prejuicios, de que los barras son tal, o sea, que son personas sin educación, que son jóvenes que tienen vicios, que vienen de familias disfuncionales, también se rompe o sea, como él menciona, con el hecho de hollarse, porque aparecen personajes como Loco David, que por ejemplo venía en teoría un buen colegio, buena familia, adinerada, y creo que eso no se alinea con los prejuicios, ¿no? También quería mencionar que, bueno, el tema que bien dice que Sebastián, que no todos los que van a la barra son, o a la tribuna popular son criminales, sino que tienen un espacio donde viven la pasión de manera diferente, de manera distinta, y que por un momento dejan de ser ellos mismos y de pronto pueden canalizar todas las emociones que se juntan dentro de los 90 minutos. Eso es lo que principalmente creo. Ujú. María Fe, ¿tú qué impresión tienes sobre el tema en general, sobre el caso de Ollarse y sobre la violencia o el ejercicio de la violencia de las barras? Estoy de acuerdo en que no hay que generalizar. Definitivamente no todos son pirañas, no todos son delincuentes en una barra brava. Y creo que es importante tener en cuenta que la agresividad es inherente al ser humano, ¿no? Todos somos agresivos y sacamos la agresividad en momentos de alta intensidad, momentos diversos, ¿no? Pero si ya nos centramos en el fútbol, basta con jugar una pichanga para que llegues a momentos de cierta intensidad que te ponen agresivo, hasta te puedes pelear con el árbitro en la pichanga, ¿no? Lo mismo nos pasa cuando vemos un partido, llegamos a momentos de intensidad bastante fuertes que nos dificultan un poquito el autocontrol. Y si estamos, claro, en un grupo al que pertenecemos por identidad y por distintos valores y porque pertenecemos a la gente, y todos están en ese mismo nivel de identidad que nosotros, definitivamente es un poquito más difícil el autocontrol, ¿no?
Y por eso definitivamente pasan esas cosas que muchas veces son violentas y son lamentables. Entonces, no se puede meter a todos al mismo saco, pero de hecho da para pensar, ¿no? ¿Por qué este fenómeno propicia muchas veces tanta violencia? ¿Cómo se puede regular? ¿Cómo se puede cambiar? Porque la solución no es prohibirla, y la solución que ha optado el Perú de separar, por ejemplo, jugar solo con hinchada local los clásicos, a mí no me parece una solución sostenible a largo plazo, no es triste, no es lo mismo, no es bonita. Me acuerdo, por ejemplo, la final femenina del año 2019 fue un clásico y se jugó con ambas hinchadas en el Estadio Nacional. Claro, no estaban los barras, ¿no? Pero porque los hinchas pueden convivir. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que ajustar? Yo creo que va un poquito por ahí, ¿no? Saber entender qué es pasión que existe y que se puede moderar de alguna forma. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, me hace pensar un poco el tema de, no sé cuál es su experiencia personal, pero un poco en las Olimpiadas de los colegios, o sea, en secundaria, más que todo, al menos al que fuimos Rodrigo, Miguel y yo, había un poco esto de pretender ser la barra, ¿no? Y esto como la gente se robaba las banderas, digamos, o sea, creo que en realidad es cierto, ¿no? En verdad, la gente intenta replicar estas cosas y en realidad decir como tú eres violento y yo no, es como un poco raro, ¿no? Por decirlo menos. Guido, ¿cuáles son tus impresiones, tus opiniones sobre este tema? Ese episodio recuerdo perfectamente el 24 de septiembre del 2011. Yo me acuerdo de ese partido. Yo voy al estadio desde 2009 más o menos y prácticamente falto a 1 o 2 partidos de la U por año. El resto siempre voy. Me las ingenio, voy, he ido a provincia. A decir, me falta ir al extranjero, eso sí, todavía me falta ver a la U en el extranjero, pero esa sensación fue bien rara, pues nunca había sentido, terminó el partido, la U acaba de meter el segundo gol, había ganado 2-1, un gol rarísimo de Martín Morel, me acuerdo que se desvía y Forsyth se tira por un lado y la pelota entra para el otro. El estadio revienta, Norte prende bengalas, en Oriente también, todo muy bonito, ¿no? Y había una persona tirada ahí, ¿no? En ese momento, yo digo, se habrá accidentado o algo. Y nada, pasó el rato, seguía pasando el rato, yo no me moví del estadio, me enteré y me acuerdo que me apagé en las noticias en el celular y efectivamente había fallecido alguien en el estadio, ¿no? ¿Qué fue lo que yo sentí? Nunca había sentido que en el estadio hay alguien perdido la vida y que es el mismo lugar donde tú estás, ¿no? Eso fue algo bien raro porque yo sí he visto enfrentamientos de barras, no ha sido algo ajeno para mí durante el pasar de mis años, en ver que gente se pelea, que roban banderas, inclusive me he presenciado muy cerca y he tenido ciertas agresiones, pero esta vez era algo extremadamente fuera de lo común, ¿no? De que dentro de un estadio había muerto alguien y pasan las semanas y se empieza a ver de que empiezan a salir, ¿no? Miren, son este tipo de personas, ha muerto tal persona, y empiezan a englobar tantos temas que tú dices, qué raro que el tema del barrismo ha pasado los límites a algo que ya no va netamente con el barrismo, ¿no? No puedo dar una conclusión exacta, porque tampoco sé realmente si Walter Oyarce o los que estaban en ese palco de Sur estaban implicados en temas de barras, ¿no? Pero, o sea, tener esa sensación de un partido de fútbol donde hay alguien muerto y, y que el partido se ha jugado así nomás es una cosa bien extraña, la verdad, una cosa que hasta ahorita no me voy a olvidar, ¿no? Claro. Miguel, ¿tú tienes algo que añadir? Sí, yo me acuerdo también del suceso, pero me acuerdo de otras cosas diferentes que pasaron durante las primeras tal vez, horas o días que pasó lo del fallecimiento de Ollarse, y era que había muchos comentarios tal vez que nacían en redes y de la gente en la calle, decían que, por ejemplo, este chico seguro hizo algo y por eso lo mataron, o seguro estaba fumado, o míralo cómo es, ¿no? Lo describían de una forma totalmente en la que no era, y a medida que fueron saliendo las noticias ya fueron cambiando las opiniones, pero ya había un concepto muy básico y terrible de una persona por sus rasgos físicos tal vez, o por el equipo del cual es hincha, ¿no? Que porque Alianza está en la victoria es de diferente forma y porque la U está a otro lado es de otra forma. Entonces yo creo que ese es el lado incorrecto de las cosas
es lo que termina pasando siempre, ¿no? Y es lo que termina pasando también con la policía, tal vez, que Rodrigo no me va a dejar mentir, pero a veces vamos a los estadios y tal vez a Rodrigo o a mí no nos revisan tanto, pero viene un amigo detrás de otros rasgos físicos y lo revisan hasta dejarlo un poco calato en los policías. Entonces es un complejo bastante grande que tenemos en este país, creo, y que no sabemos sostenerlo. Y además, otra cosa para aumentar que ha pasado también en los estadios y que decía Marafé es que también han quitado la alegría, ¿no? No tener bombos, no tener banderas, no tener platillos, tal vez, que siempre se llevaban, como que mata un poco la fiesta, ¿no? La fiesta de ir al estadio, de encontrarte con las personas que siempre ves, tal vez, y vivir esa alegría que uno tal vez lo invade la pasión y lo transmite de otra forma. Entonces Yo, creo que es un punto también que hay que aclarar. yo quería complementar lo que ha dicho Miguel, que me parece interesante. De hecho, lo mencionó Sebastián, lo mencionó primero Sebastián, que es el tema de la criminalización de todos los que asisten al estadio, ¿no? Todos son criminales y ir al estadio es como ir a una cárcel, ¿no? Te revisan, te hacen sacar todo lo que tienes en los bolsillos y tal. Claro, a unos más que a otros. Yo he visto que a gente le han pedido sácate las zapatillas, les meten la mano para ver si es que se habían guardado algo por ahí. Entonces, eso que menciona Miguel, o sea, no pasa solo en el fútbol, ¿no? El tema, el accionar de la policía, sino también la semana pasada que hablamos de la criminalización de la protesta, hablamos de cómo la policía tenía un mal accionar frente a dispersar a la gente que se moviliza y que termina actuando violentamente, ¿no? Pero vimos que esa misma semana, el fin de semana, hubo un despliegue de una movilización por parte de un sector de la población y que no se les tocó, no se les hizo nada, aparentemente una marcha tranquila, una movilización de gente que goza de ciertos privilegios o cierto estatus dentro de la estructura social, pero era gente que estaba yendo en contra de una prohibición que dictaminada por el ministro del Interior, que había dicho que por favor no haya movilizaciones cerca a un centro de vacunación, porque era importante mantener el ritmo de vacunación, ¿no? Entonces, claro, a unos se les da con una vara y a otros no, y para algunos sí son criminales. Entonces, creo que el tema de la policía, y es una crítica desde mi punto de vista, ojo, a título personal, que la policía sí tiene o que se encarga de velar por la seguridad de la gente que va a los estadios y todo esto, pero hoy día, o sea, a los que van a los estadios los tratan como dije, como ir a una cárcel. Y el ir a una cárcel implica que te revisen y todo eso, ¿no? Entonces tú estás pagando por un espectáculo y terminas siendo, teniendo menos derechos de los que debería tener el consumidor, pues, ¿no? No se protege en nada. Y peor aún si es que, o sea, para el criterio de la persona que te va a revisar o que va a hacer el control, existen ciertos parámetros que deberías cumplir, ¿no? Para no ser Claro. delincuente. Y Rodrigo, Ujú. sí, bueno, Dime. yo tengo una opinión al respecto en eso, y es que a mí, por ejemplo, la medida que optó Basombrío en el 2016 de que, bueno, la ley esta que también la firmó Susana León como era congresista de no banderas, no bombos, no instrumentos, ni siquiera puedes pintarte la cara, en cierto modo se entendía el porqué, pero en la práctica se veía que no servía, no servía y Ujú. no sirve de nada. Está bien que las banderas sean trofeos y que los bombos sean trofeos de guerra también, pero se ha visto de que el conflicto para temas de trofeos, sí ha pasado que me un partido de Alianza José Alves que robaron una bandera, los de José Alves al Comando Sur, en pleno partido, pero eso es algo muy raro que pase eso. Ujú. O sea, el tema de robo de bombos de banderas se da en Sea en las calles, calles, en los sí. barrios sobre todo, y eso no ha parado. Ahorita Ujú. sigue igual que siempre. Así que esa medida me parece totalmente innecesaria, apresurada, ¿no? O sea, a Sí. veces puedo entender que la policía esté un poco más a la defensiva en los sectores donde son las tribunas populares, porque tienen que controlar masas, ¿no? Pese a que de Ujú. repente podrían tener una mejor organización, a veces ellos tienen que ponerse recios porque no sé, se enfrenta un cono contra un cono, son 200 personas peleándose y ellos tienen que abrir fuerza, ¿no? Ujú. Pero las otras medidas que he ido tomando los últimos años respecto a la ley de seguridad en los estadios, me parece que son medidas Sí. facilistas que al contrario, empiezan a legitimar a las peleas en las zonas, por ejemplo, populares, de que
allá yo sí me puedo pelear porque acá nadie me dice nada, ¿no? En el estadio no me dejan llevar mi bandera, yo quiero tener hoy día mi bandera y por eso le he sacado. Y si me la roban, bueno, pues no estoy en el Claro. estadio, ¿no? Son medidas que al final no ayudan ni restan, yo creo, ¿no? Claro, sí, sin duda. O sea, y hay medidas absurdas como el no ir con capucha y que tienes que ir con un cierto tipo de casaca, o que en pleno verano no puedes ir con lentes de sol y te tienes que quemar Y los gorra. ojos, ¿no? Entonces, como digo, y estoy de acuerdo con eso, es que son muy, o sea, son medidas facilistas que simplemente le ahorran el trabajo a la policía de estar durante el partido, viendo el partido en lugar de mirar hacia las tribunas y ver quién está haciendo bien o mal dentro de su espacio. Claro. Regresando o siguiendo un poco contigo, Guido, otra cosa que mencionó Miguel, que creo que podríamos discutir es, la prensa evidentemente ha tenido un rol importante en la construcción social, digamos, de qué es lo que la gente entiende por barra, y cómo es que esta barra o este hinchaje, digamos, se relaciona con la violencia. Además han habido ah, otras representaciones artísticas de las barras. O sea, se me viene a la mente ahora, por ejemplo, la serie Misterio. Digamos, hay básicamente era, bueno, independientemente del hinchaje y toda esta nota, se veía drogas, se veía como pendejadas, se veían armas de fuego. El Misterio, bueno, terminó muerto, ¿no? Entonces, un poco para empezar la discusión sobre este tema, ¿cuál crees que es el rol que ha llevado los medios, digamos, en general sobre este discurso, digamos, del barrista bruto, del barrista violento, del barrista drogadicto? Y si tienes algún comentario particularmente sobre este tema de Misterio, ¿no? Porque, digamos, creo que acá, yo soy hincha de la U, pero hincha, así como Martín dice, claro, ese hincha que ve el partido en televisión y va una vez al estadio y a veces no importa, ya ese yo soy, pero parece que tú, parece que tú no, así que empezamos contigo. Claro. Bueno, el tema del misterio fue una revolución en los 90s. Eso se ha visto en, como dices, en prensa, en series, en escritos. O sea, fue un cambio de identidad. Lo que sucede que el Comando Sur se funda en el año 1986. Se podría decir como la primera barra popular, ¿no? Una barra popular y que se vuelve brava, ¿no? De gente de pueblo, en una zona que no eran las tribunas preferenciales, donde antes iban las barras, la barra iba a la zona preferencial porque estaba más cerca del partido. El Comando Sur se muda a la tribuna sur y empiezan a formar ya un concepto que es su barrio en La Victoria, su territorialidad, ¿no? Y su territorialidad la representaban en base a que ellos siempre hablaban de la mística aliancista, ¿no? ¿Y qué hacían? Atacaban a las personas de la barra oriente cuando salían del estadio. Y estos, como no estaban organizados como una barra brava o como un frente de choque, sí tenían ciertos problemas, ¿no? O sea, de todas maneras había cierta contención de la barra oriente, pero no era su fin, ¿no? Misterio aparece, bueno, la trinchera norte se funda en el 88, pero cuando entra Misterio le cambia ese rol a la trinchera y empieza a ver como, o sea, Misterio que es una persona que, por lo que yo tengo entendido, por lo que he leído y por lo que han representado, una persona que no era de una clase totalmente popular, una persona así de barrio de Zárate, pero que no es que se moría de hambre, como la gente pensaba que era un loco pastelero, que no hace nada por la vida y robaba. No, una persona que sí era cuerda, que hablaba muy bien, pensaba muy bien y que entra con un discurso social a la barra. O sea, empieza a hacer que los grupos, la U, si bien su zona era de Breña, Misterio empieza a juntar a gente en distintas zonas, ¿ya? Y sobre todo estuvo muy metido también en la zona de San Miguel, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tenían un lugar, el Cubil, por ejemplo, donde se reunían. Empieza a identificar a las personas, mira, tu polo crema no solamente representa al Club Universitario de Deportes, identifica a tu estilo de vida, a tu forma de ser, porque tú eres un joven que quieres cambiar y por eso esa camiseta te la tienes que poner con orgullo. Y así Misterio empezó a agarrar un amor popular enorme, enorme. En la década de los 90 es la época donde hay más enfrentamientos de barras como conflicto, ya no futbolístico, sino extrafutbolístico.
en las calles, ahí en esa época los de la U le decían los gorilas o los de Alianza, ya no eran los que podían ir al estadio y les robaban su camiseta nomás, no, ahora los de la U empieza a formarse barrios, y eso sí es bacán, ¿no? Que la U empieza a tener barrios por todo Lima, ¿ya? Y que eran frente de choque, y los de Alianza ya le empezaron a pasar más difícil, ¿no? Y ahí sale esta rivalidad, ¿no? En esa época, como le decían los gorilas a los de Alianza, antes del partido ellos le daban un golpe de choque, ¿no? Ya iban al estado de Alianza en masa, y esa fue un golpe, obviamente, para la sociedad, que ya estábamos en una sociedad en época de terrorismo, que haya un nuevo tema social y que sea violento, y que gracias a eso se formen otras barras como la Juventud Rosada y el Extremo Celeste, es un cambio a la sociedad que seguramente lo ven como violento, pero para las personas que están implicadas en las barras, no necesariamente es algo violento porque no todos son violentos. Algunos realmente están buscando ahí una forma de representar su identidad. Y la violencia tal vez sea una forma de defender. No digo que todos, porque sí, las barras tienen momentos que han sido realmente extremadamente violentos y hasta innecesarios, pero se cambió el chip y ya el fútbol pasó a ser algo que no solamente futbolístico, sino un tema extrafutbolístico, social y en algunos casos hasta político. Me parece que esa es la impresión que yo tengo de esa época en particular. Perfecto, Guido. María Fe, no sé si tú tienes algún comentario sobre el tema, tal vez, ah, por supuesto, sobre Misterio, digamos, pero tal vez un poco más orientado ya a cómo se socializó, o sea, cuál fue la labor y cuál es la labor, digamos, de los medios de comunicación respecto a la construcción social del Barra y de lo que hace el Barra. Sí, yo creo que lo que es importante, que no solo está ligado a la prensa, sino en general, que ha cambiado un poquito, creo. Por ejemplo, me acuerdo que en el Teatro de la Plaza se puso una obra también sobre la fundación de la trinchera, pero es muy importante que los grupos que usualmente son marginados o estereotipados o estigmatizados tengan la posibilidad de autorrepresentarse, ¿no? Si siempre te mira el otro y el otro te cuenta y el otro te describe, sus descripciones y su forma de retratarte no te hacen justicia, ¿no? Entonces, claro, la prensa y las representaciones siempre han sido muy vistas desde afuera. Han sido pocas y cada vez más, ¿no? Por ejemplo, como la entrevista que pudimos ver antes, que cuentan desde adentro, ¿no? Cómo lo ven, cómo lo sienten, la identidad, los valores, porque tiene valores, ¿no? Los clubes tienen valores, y si tú eres hincha o barra, los compartes hasta cierto modo. Muchas veces eso de afuera no se ve, ¿no? Lo que se ve son los actos y obviamente los que más llaman la atención son los actos violentos. A nadie le importa que cantes una canción y que saltes, ¿no? Lo que llama la atención es, claro, cuando tiraste una piedra, cuando mataron a alguien, cuando pasó algo así feo. Entonces, eso me parece súper importante y que ha afectado mucho a la visión que tiene la gente que no está muy involucrada o no es muy cercana al fútbol sobre los barras, ¿no? Que no han podido tener voz, por así decirlo, para contarse y representarse, y tal vez tampoco los recursos, ¿no? Porque no todos los barras son periodistas, no todos los barras son escritores, no todos son audiovisuales, no todos tienen un espacio en la televisión para decirte, oye, no, mi barra es así. Y no solo pasa con los barras, ¿no? Con muchas poblaciones, pero me parece que este es un caso. Perfecto. ¿Algo que quieras comentar o añadir, Sebastián? Bueno, básicamente sobre Desde Misterio creo Extremo que Celeste. Guido, sí, creo Muy que, bien. bueno, no, he estado un par de veces en Popular no he estado exactamente con el extremo, me iba hacia un lado, pero sí, la verdad El es extremo del buena, extremo. sí, el extremo, literalmente. Pero bueno, respecto a Misterio, creo que Guido ya nos lo dejó bien claro. Y yo más que nada algo que quisiera recalcar es también un poco el tema de la mala prensa que la prensa, valga la redundancia, hace a veces a las barras, ¿no? Ya no lo veo mucho, pero sí era un clásico que, por ejemplo, hay 10 personas que empiezan a robar y una de ellas hace o una U o está con una camiseta de Alianza, e inmediatamente los titulares te dicen, barristas de la U, barristas de Alianza, cometen saqueos en tal avenida. Y creo que eso es parte de... Esto era sigue siendo común, pero creo que la primera década del siglo, medio que era mucho más seguido, la prensa le daba bastante cobertura. Y esto inclusive ha hecho de que las personas, más que nada los adultos, que no son tan simpatizantes del fútbol, no solamente se mantengan alejados del fútbol, sino demuestren cierta antipatía. O sea,
creo que ha llegado un punto, yo estoy seguro que no soy el único, en el que, por ejemplo, yo le decía a mi mamá, mamá, voy a ir al estadio con mi primo, con mi amigo, y para mi mamá era como que ya, hijo, cuídate, o sea, es como si me estuviera yendo a la guerra. Y en A veces definitiva, tenemos que mentir para ir Me a tenía que escapar popular. de chivolo, yo. claro, Sí. claro, obvio. Y sí, no, Me yo me tenía que acuerdo la mentir a primera vez veces que para ir al fui estadio. a... Sí. No, yo no mentía, pero pucha, ¿qué iba a hacer, pues, no? Me acuerdo que mi primer partido fue un Cristal Alianza en Matute. Tenía 8 o 9 años, la verdad. Me acuerdo que todavía jugaba Bonet para Cristal. un- para mí uno de los más grandes ídolos que he podido ver. Y bueno, nada, volviendo un poco al tema, sí es cierto que la prensa creo que ha cumplido su labor en el mal sentido respecto a un poco que asustar a lo que son las barras, ¿no? Porque a las personas que no son tan cercanas al fútbol, que probablemente nunca hayan ido al estadio, tienen esa imagen, ese estereotipo de vas al estadio, va a haber violencia, ten cuidado, y creo que no es tanto así, ¿no? O sea, sí, a veces puede haber, como que no digo enfrentamientos, pero digamos que incidentes, más que nada, a ver, imaginemos bombardas, temas de bengalas, que a mí me gustan, pero creo que pueden ser peligrosas si son mal usadas. Y, y eso genera un poco de temor, ¿no? Temor y a la larga rechazo. Entonces, y eso, para mí, el principal culpable es la prensa, o sea, no digamos la deportiva, sino la prensa en general de noticias, ¿no? Que es un clásico que esto sucedió y sucede actualmente. María Fe, creo que quieres decir algo. Sí, me has hecho acordar una cosita, de que a veces la violencia va más allá de la violencia física también con las barras, ¿no? Yo me Ujú. acuerdo, justo lo que hablaba de que tu mamá se asusta cuando vas al estadio. Yo también siempre que iba al estadio antes, mi mamá lo primero que me preguntaba, ¿no? Oye, ¿vas con algún hombre? ¿No? ¿Vas tranquila, vas segura? Y me hizo acordar, por ejemplo, una época en la que yo trabajaba en el Deportivo Municipal. Hicimos un partido en Huacho contra Cristal y yo no podía, estaba caminando en la cancha, encargándome de la publicidad estática, yo no podía pasar frente a la barra de extremos celeste, porque si pasaba, no paraban de gritarme huevadas súper obscenas, ¿no? Que obviamente me asustaban, porque estaba yo sola frente a una manada de hombres que estaban en un modo así bastante de simio, y yo no podía pasar. O sea, llegó un punto en el que tuve que ir a decirle a mi jefe, ¿sabes qué? Yo no voy a volver a cruzar la cancha, discúlpame, esto es demasiado. Y tal vez también por eso no hay tantas mujeres en las barras, ¿no? Pero, pero me acordé de eso, ¿no? Que muchas veces son otros tipos de violencia que no lo había pensado, la verdad, hasta este momento, pero que te alejan un poquito de esos lugares eufóricos y hacen que la gente le pueda tener un poco de temor. Yo estaba en la cancha, estaba segura, había policías, yo trabajaba para un club y aún así me ponía súper nerviosa y me hacía, no podía pasar por delante de la barra. Pasé 2 veces y no más. Gracias, María Fe. Guido, ¿qué quieres comentarnos? Bueno, hay algo que sí sucede en las barras, que no es un tema exclusivo de las barras, pero se da en todas las barras, es que sí se han vuelto nidos de delincuencia en el sentido de que hay mucha gente que se camufla en las barras para delinquir y hasta le pueden robar a la persona del mismo equipo. O sea, no es algo tan extraño de que una persona ha ido a la Popular Norte, a la Popular Sur y le hayan robado el celular, lo hayan bolsiqueado, incluso en el baño lo hayan cuadrado y lo hayan robado. Y eso pasa también cuando hacen las caminatas, las barras, de que mucha gente aprovecha y roba. Hemos un partido de Cristal en el 2012 contra Garcilaso y la policía no estuvo cuidando mucho porque se confiaron, yo creo. Ese día también había una corrida importante, Nacho. Y yo no fui al partido, pero lo vi en las noticias, que la policía se había dividido y dejaron que toda la gente del RIMAC venga. Y fue un mazón de gente y toda la avenida Ucayali, por ejemplo, la Bancay, no, perdón, era la avenida Bancay y la Vía Expresa, empezaron a robarle a transeúntes, como un señor con almohadas, como lo agarraron y le quitaron todas las almohadas, le robaron el celular. Esa gente no necesariamente son barristas, o sea, no necesariamente están en un grupo o en una facción o son parte de una barra brava, o sea, pues muchas personas utilizan el tumulto enorme que movilizan las barras bravas para delinquir, entonces también hay un problema, a veces tú dices, mira, esta barra hizo esto, pero a ver, si el jefe del Comando Sur, la trinchera, el extremo, lo hubiera visto, posiblemente le hubiera quitado el teléfono que robó y le hubiera dado una paliza tremenda, porque eso no es la función de ellos. Ellos muchas veces quieren el orden en la barra, pero van personas que no necesariamente son de la barra
y delinquen, ¿no? Y eso seguramente lo pueden haber comprobado ustedes. Hay Ujú. gente que no va al estadio Ujú. para ver fútbol. Sí, sí, de hecho, una acotación a lo que menciona Guido, que sí, o sea, hay gente que se camufla y el fútbol es el medio para delinquir. Y, o sea, pero la respuesta de las autoridades para ir en contra de esto es nula, ¿no? O sea, han intentado empadronamiento tras empadronamiento y eso no ha visto efecto. Y creo que tras el primer empadronamiento, a los meses tuvieron que realizar otro por la falta de efectividad que tuvieron. Y yo recuerdo que después de lo de Arce, se exigió empadronamiento y no fue masivo. O sea, mejor dicho, fue masivo, pero no fue, o sea, nunca se usó. Hay gente y hay testimonio de gente que te dice, yo me he empadronado 3 veces y nunca sirvió para ser considerado como barra, para ir en la Popular Sur. En este caso son las 3 personas que yo conozco. Y nunca sirvió. Y por otro lado, lo que menciona Merefe, que es súper interesante y creo que es un fenómeno el machismo que eh, trasciende más allá del fútbol, pero que el fútbol sin duda es uno de los deportes en los que más expresiones machistas hay. También tomamos en cuenta el tema de que también lo mencionó Martín, o lo tratamos con Martín, que es el tema de los insultos y esto de la homofobia, ¿no? Que un grupo le dice al otro cabro y el otro le dice tal, entonces se usa también eso como para tratar de afectar, ¿no? Herir, usar la violencia verbal, simbólica, o como parte de un discurso, para hacer frente al otro grupo, ¿no? Entonces, eso también es algo que, que se puede analizar con mayor profundidad. Claro. Y Miguel, ¿a ti qué te parece este último tema que ha soltado Rodrigo? Por ejemplo, hemos visto que hay jugadores de fútbol afroperuanos de repente que se han acercado a algún extremo de la cancha y les han dicho, o digamos, han proferido contra ellos insultos racistas, o, digamos, en general, ¿no? O sea, bueno, me parece que además de la violencia que menciona María Fe, digamos, porque esta violencia, digamos, o este discurso violento que creo que podría ser diferente, tiene que ver más no solamente tiene que ver con digamos, no solamente respecto a barras, sino también respecto a lo que representa el club y quiénes representan al club, porque, o sea, yo estaba en tribuna también y había gente que les decía cualquier cosa, digamos, a los jugadores del otro equipo cuando sacaban o les tiraban cosas. Ah, luego una vez vi que agarró las patadas al dientecito de la San Martín, pero, o sea, eso, o sea, lo empujaron, en verdad, ¿no? Como que bastantes personas, no, pero, o sea, voy al tema de cómo interpretarías esto, o qué opinión te merece esto, ¿no? Quería complementar lo de lo que dijo María Fe con un dato de Estudio Arellano, que es que 2017, que fue que de cada 4 mujeres, una va al estadio. Y bueno, ha bajado, yo creo, un poquito, pero igual es preocupante, ¿no? Porque yo creo que dentro de algún caso se pierde la participación de la mujer en los estadios y creo que sería una fuente de ingreso bastante fuerte, que merecen ir y tienen el derecho a ir, pero no van por estos sucesos que ya contó María Fe. Sobre lo que tú mencionas, creo que pasa muy seguido, son actos despreciables, en verdad, porque no tenemos, creo que la gente misma que insulta o es racista en la cancha tiene amigos de esa forma, pero ahí no cambia su forma de ser, ¿no? No trata de ser mejor tal vez en los estadios, sino trata de sacar todo ese odio, todo ese racismo, todas esas ganas que tiene en su interior, lo sacan los estadios, como también pasa en la política misma, ¿no? Vemos que la gente cambia tal vez cuando pasan algunos sucesos. Entonces creo que pasa eso seguido y también pasa también porque los mismos jugadores no se manifiestan de una manera correcta, ¿no? Creo que, por lo menos en el Perú no he visto que haya esa forma de, como pasa en Europa, tal vez que un jugador le generan algún tipo de insulto de racista, agarra y se para y se va del partido, o para y no vuelve a jugar más, ¿no? Creo que eso también debería pasar acá. Acá la diferencia es que los jugadores
en lugar de pararse y pedir que lo están insultando, se pone a insultar contra el aficionado y le dice para pelearnos afuera. Y creo que es un tema de educación que no percibimos bien y que no sabemos interpretar las formas de ver tanto los jugadores como los hinchas, ¿no? Creo que es bien preocupante. Y no solamente pasa con los hinchas de equipos, también pasa en la selección misma, que los hinchas de selección, que supuestamente son los más amados, los más amables, los más cuidadosos con el tema de todo lo que está en contra de nuestra política peruana, también hemos escuchado que a los ecuatorianos los insultan, les hacen sonidos de monos o de gorilas en un pasado y que eso también es incorrecto, ¿no? Entonces yo creo que es la sociedad misma la que es así y saca todo su repudio que tiene adentro una vez que pasan estos tipos de eventos, ¿no? Pero luego tienes a periodistas como Philip Butters, ¿no? Un comentario que no voy a repetir, pero creo que todos sabemos básicamente qué fue lo que dijo. Exacto. Sí. Bueno, para terminar un par de preguntas más, una corta y una que tal vez va a ser un poco más larga. La primera es, empezando por Sebastián, digamos, en la entrevista Martín hace referencia a las reglas éticas o el código de moral, digamos, extra legal que tienen las barras. Hace mención digamos, al deber o la obligación de fidelidad con el equipo, fidelidad con el grupo, y hace mención, digamos, a esto de no soplarás, ¿no? O sea, de no ser soplón, de en verdad estar metido en el tema. ¿Tú cuál crees que es la regla o el principio más importante, digamos, que consideras que debe cumplir un barrista respecto a ese equipo? Bueno, un barrista, yo creo que en definitiva, a ver, yo no, o sea, sí comparto el hecho de que debe haber una especie de código entre los barristas, pero es algo, no sé, no veo cómo aplicarlo, ¿no? Debe ser como una especie de compromiso que a la larga no vas a poder ver si es eficiente o no. Yo opino que la regla que más debe primar en los barristas debe ser, o sea, pensando en lo que ellos deben pensar, es más que nada ir siempre, ¿no? Estar siempre en las buenas y en las malas, que creo que esa es la regla para ellos número uno. Eso, y obviamente representar dignamente los colores, por así decir, o sea, no efectuando actos que, como hemos conversado, pueden dañar la imagen de la institución. El tema, por ejemplo, me acuerdo que habían comentado en la entrevista el tema de un miembro, creo que era del comando, que, bueno, supuestamente el comando que salió con camiseta de Alianza apoyando a Keiko, y en definitiva eso no es el pensamiento del comando, o sea, eso es un pensamiento individual que algunos pueden compartir, pero otros no. Entonces yo creo que eso también debe ser un valor importante para ellos, ¿no? Que puedan aplicarlo, definitivamente no veo cómo podrían tratar de, o sea, qué sanción entre ese grupo podría darse, ¿no? Tal vez veo, a ver, hay clubes que hacen tratos con sus hinchadas. No me acuerdo mucho eso de acá, pero en Argentina es común que, por ejemplo, les dan entradas a las barras principales. Por ejemplo, en River les daban entradas a los borrachos del tablón, que son su barra principal. Y supongo que por ahí debe haber una especie de castigo, ¿no? O sea, tú que has incumplido con estas normas, ¿sabes qué? Para que te diera entrada. Y más que nada deben ser sanciones de ese estilo, ¿no? Pero no veo muchas maneras de que el grupo pueda Deporte, aplicarle. claro, claro. O sea, Miguel, ¿tú qué definitivamente. piensas? Cuando hablas de una barra brava, como como lo conoce la sociedad común, esas personas pues pertenecen también a un grupo, ¿no? O sea, no, yo la verdad, a veces para hablar de tema de barra brava, específicamente decir brava, me parece a veces hasta un poco despectivo porque no todos son bravos, ¿ah? Y hay muchos que son correctos. Pero bueno, cuando tú estás hablando de lo que nosotros conocemos como barra brava, una persona tiene que ser leal a su equipo, tiene que ser leal con sus actos y tiene que ser leal a su grupo. Eso tiene que sumarle cuando ya sea una barra brava. Es decir, estas personas, ¿por qué hablan de eso de no ser soplón? Porque esas personas tienen un compromiso con su grupo, con su mismo grupo. Y a veces eso te puede transgiversar
y dicen, oye, pero tú estás siendo hincha de tu barrio, no estás siendo hincha del equipo. Pero no es que no seas hincha del equipo, es que estas barras justamente se forman como familias. Son distintos barrios donde estas personas se ayudan, incluso muchos de ellos hacen, cuando tú veías en la pandemia, como sobre todo barras en las zonas más populares o barras en zonas adineradas, se iban a zonas populares a dar víveres, por ejemplo, a hacer obras sociales, a hacer chocolatadas navideñas. Es decir, son personas que han decidido entrar a una especie de familia organizada y le deben un respeto a estos grupos donde hay ciertas normas y ciertos deberes que estas personas tienen que cumplir, ¿no? Como te digo, Claro. no es como la gente realmente lo ve, o sea, hay cosas pues muy positivas ahí y otras cosas, lógicamente, que hay que corregir también. Es como cuando dices, creo que el aspecto de familia y lealtad es como cuando si te dicen en el fútbol, si te pones la camiseta del otro equipo, estás muerto, ¿no? No puede ser, eso es como una falta de respeto total hacia el equipo al que tú perteneces o al cual eres hincha, ¿no? Creo que voy mucho por lo que he seguido, creo que la familia, los hinchas se vuelven familia, creo que las barras son una familia que, la cual tú no te puedes separar nunca, porque, bueno, en el caso de María Fe y el mío, del equipo de que somos hinchas, tú vas y todos te conocen, todos saben quién eres, hablas con alguien y te pones sobre tu vida, cómo te ha ido, entonces creo que se vuelve parte de la vida propia de uno. Y creo que eso es lo que tiene que representar para las personas en el Perú, tal vez, o que creen que son vándalos o delincuentes, o los caracterizan o estigmatizan de alguna forma, ¿no? Tienen que interpretar que son personas y que estas personas forman parte de una familia, ¿no? Donde hay varios tipos de personas, como cualquiera, hay diferentes pensamientos, diferentes ideales, pero que comparten una sola idea, que es ser hincha de un equipo, ¿no? Y eso creo que, en eso creo que debemos llegar, ¿no? A transformar. Y Rodrigo, no me va a cambiar esta palabra, pero creo también que estas familias definen lo suyo, ¿no? Tipo, Rodrigo es hincha de Alianza Lima, y yo sé que en la victoria cada uno defiende, ¿no? Lo que es su lugar, su barrio, a las personas que trabajan ahí mismas, ¿no? O sea, tú no puedes ir como cualquier persona a la victoria y ver a alguien que trabaja cerca de Matute e insultarlo o maltratarlo, ¿no? Porque al toque sale la gente a defenderlo, con camiseta propia puesta y te dicen qué pasa. Entonces creo que eso es un sentimiento que nadie lo va a cambiar y que es de mucho valor y respeto. Ya me Eh, delató, ya me delató. ya lo habías dicho, ya lo Eh, habías dicho, hermano. bueno, dale, Marife. Creo que te toca a ti. Dale. Sí, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? No hay que olvidarnos nunca de humanizar a cualquier grupo frente al que estemos, ¿no? Ya sea una barra, o sea un grupo religioso, sea un grupo paramilitar, está formado por personas y son humanos, ¿no? Tienen valores. Y de hecho va un poco por esa línea, ¿no? Es una agrupación, es un grupo, así como puede ser una congregación religiosa o puede ser un grupo de mafia o cualquier grupo humano organizado. Tiene códigos, tiene una ética, tiene reglas, y finalmente la condena por romperlas es el rechazo, ¿no? Dejas de ser parte. Así de simple, ¿no? Eh, Cualquiera se equivoca, no las puedes ir al pie de la letra, pero es un tema de fidelidad y de respeto a los tuyos y a este grupo con el que has adquirido un compromiso fuerte. Finalmente, si lo rompes, simplemente ya no eres parte, ¿no? No compartes los valores, no compartes lo que significa o lo que representa ser parte de comando, de trinchera, de Oriente Vil, de lo que sea. Claro. Y Rodrigo, solamente añadiendo una cosita, ¿cómo ves a estos hinchas o a estas personas que intentan como mercantilizar el sentimiento, ¿no? Mm. O Ah, sea, los que podrían ser hinchas de fachada. O sea, hemos visto como hinchas que van, hinchas de Barras Brava, hinchas de estadio. También hay personas que, así como se ponen un polo de los Rolling Stones o un polo de Nirvana, ah, y esperan ir a un concierto de Nirvana como que mañana, hay gente, digamos, que usa la camiseta y en verdad no representa nada para él o para ella. sí, a ver, coincido con varias cosas que ha mencionado. Creo que habría que agregar que ciertos códigos de ética o de identidad varían de acuerdo al grupo al que pertenecen, ¿no? O sea, los de la U creo que no, o sea, hay cosas que definitivamente van a variar respecto a Alianza,
y de la misma manera los del Boys, los de Municipal, los de Cristal, etcétera, ¿no? Entonces, vale la precisión. Bueno, y sí, creo que el principal, y lo menciona Martín, es el tema de la defensa de grupo y la defensa de las familias, ¿no? O sea, y es eso lo que también menciona que te puede llevar a la violencia, ¿no? O sea, el defender a tu grupo, defender tu identidad, defender tus símbolos para, o sea, del ataque del otro, ¿no? Lo que tú mencionas de esto de la mercantilización del hinchaje es algo que también, o sea, ciertos grupos lo cuestionan. O sea, la acepción que yo tengo sobre, o bueno, respecto a los grupos organizados, a estos grupos organizados, que son llamados barras bravas, es que son sin fines de lucro. O sea, porque con el sentimiento no se lucra, ¿no? Básicamente. Eso en principio, pero creo que sí existen, mejor dicho, esto es cuestionado dentro de las agrupaciones. O sea, el vender las entradas o revenderlas a un precio mayor para poder ganar, porque hay ciertos líderes que manejan entradas y las reparten y tal. Eso ya en algunos clubes se ha cortado, en algunos seguirá, me imagino, pero eso lo cuestionan y es motivo para hacerle frente y crear un cambio, ¿no? Una agrupación de cambio y que sea opositora al régimen que maneja la agrupación. Por otro lado, esto también de la gente que se pone el polo y que simplemente no es tan fanática, o creo que eso es lo que me preguntaste al final, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, es la gente que tiene su manera de vivir, ¿no? Creo que el fútbol varía de acuerdo a cada uno. Cada uno tiene su manera de vivir el fútbol y de sentirse, o demostrar su afecto por la institución. Diceo, por ejemplo, y creo que esto va más hacia el afecto de las barras bravas, Rafael Diceo, líder máximo de la 12, menciona o describe que él cuando va al estadio, él se transforma por 90 minutos, o sea, deja de ser él, sale de su lado más animal, más de sentimiento y cuando llega a su casa es el mismo, ¿no? Y creo que eso pasa, le pasa a mucha gente. En el estadio somos otros, nos transformamos y de pronto llegas a tu casa y sigues con tu vida, ¿no? Y claro, y algunos más que otros piensan en alianza, 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 o la U, y otros están enfocados en lo que tienen que hacer, ¿no? Pero después, fuera del estadio o fuera ya del día de partido, estás como con lo que tienes que hacer, ¿no? Enfocado en tu rutina. Y creo que de igual manera, esto tiene diversos grados, ¿no? O sea, gente que es mucho más Claro. cercana al club y otros que no. Cuidado, ¿quieres decir algo? No, nada, estaba escuchando. Estoy Ya. totalmente de acuerdo con lo Eh, que dice Rodrigo. Perfecto. Una última pregunta y que sea corta, porque ya los hemos tenido bastante tiempo conversando. ¿Qué opinión, que es la última pregunta de todas, les merece, digamos, este uso de la camiseta, tanto de las camisetas de los clubes, ah, entre comillas, digamos, más populares de Perú, de Universitario de Deportes, Alianza Lima, y el uso de la camiseta de la selección, digamos, para fines políticos, ¿no? Y particularmente el tema que, digamos, que ya creo que mencionaron Miguel, que lo mencionó más o menos Rodrigo, es el de esta campaña de ponte la camiseta y no al comunismo y este tipo de situaciones que hemos visto en la segunda vuelta pasada, ¿no? Que bueno, que para algunas personas sigue y para otras ya terminó el 6. Eh, el 9, perdón. Sebastián, ¿tú puedes empezar? Y claro, bueno, el tema el uso de las camisetas para ciertas campañas, por ejemplo, como en este caso ha sido la de Keiko, creo que en el caso de la blanquirroja no hay nada que pueda evitarlo, ¿no? Al fin y al cabo es la bandera de la selección peruana, la cual nos involucra a todos. Si hubiera una especie de, no sé, símbolo de lo que vendría a ser, imaginemos, la blanquirroja, la barra, ahí sí podríamos estar hablando de un uso de una marca no adecuada, ¿no? Pero creo que nada impidió a Keiko usar la camiseta de la blanquirroja.
Esto, sin embargo, creo que ha hecho que muchas personas muestren el repudio principalmente a la selección y en general, no sé cómo decirlo, pero la camiseta ha chapado una especie de tino político. Hemos visto, por ejemplo, que hubo, no me acuerdo en dónde, un incidente en las elecciones porque alguien fue con su blanquirroja y no querían dejarlo pasar. No, creo que la blanquirroja no significa nada, ¿no? Otra cosa sería que vaya con polo naranja, por ejemplo, pero la blanquirroja es la blanquirroja. Y esto es lo que ha causado, digamos, Keiko, ¿no? La ha usado como símbolo y medio que, La U es al la menos por U. unas semanas, sí, exactamente. Al menos espero que esto pase pronto, pero que la blanquirroja le quiten ese tono, porque definitivamente no. O sea, yo vi el tema de la selección y el tema del uso de la camiseta y es increíble. O sea, yo me indigné porque definitivamente es una. Yo tengo que 4 o 5 blanquirrojas y nada, en definitiva, ver a la gente usando la camiseta para este uso, no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, en general, yo opino que el fútbol no debería meterse en política, es mi postura y esto es algo que, no sé, por más que sea un candidato de mi respaldo, no debería mezclarse. O sea, el fútbol es pasión, el fútbol es un entretenimiento que a todos, bueno, no a todos, pero a todos los que lo seguimos nos apasiona, valga la redundancia. Y creo que el uso de otras actividades, de lo que vendrían a ser artículos de fútbol o símbolos de fútbol, no va, en mi opinión no va. Ok, Rodrigo, ¿qué piensas tú? Bueno, yo creo que si después del Fujimorato se tuvo que lavar la bandera, ahora que hay que lavar la camiseta, ¿no? O sea, en principio, Sí, el definitivamente, haber definitivamente. usado, sí, el haber usado la camiseta como instrumento político para llegar a un cargo presidencial me parece, o sea, cruel para quienes no se asemejan o no convergen con las propuestas de un partido, ¿no? O de un candidato. Creo que el apropiarse o adueñarse de un símbolo que, sí, si bien es cierto, no es un símbolo formal o sea, para el Estado, pero es algo que, bueno, o sea, el día que clasificamos al Mundial y en adelante, 2018, la gente iba a trabajar con su camiseta, ¿no? O sea, es algo que nos identifica, más allá de que no sea formal, pero nos identifica, ¿no? La gente, incluso cuando, no sé, va a fiestas patrias o algo por el estilo, quiere demostrar su amor por el país, se pone la camiseta. Y no es algo que viene a partir de la clasificación al mundial. Entonces, yo estoy totalmente en contra de apropiarse de un símbolo que nos representa a todos, te gusta el fútbol o no, la camiseta es un símbolo para mucha gente. Y lo otro es que, respecto a los jugadores, yo sí estoy en contra, lo he dicho varias veces, porque ellos tienen que saber que tienen un poder, ¿no? sobre la gente, sobre sus seguidores. Y el usar la camiseta como un símbolo, y como bien lo menciona Martín, de manipulación, ¿no? Yo soy jugador de la selección y estoy votando por tal. No, o sea, tú tranquilamente eres un ciudadano y dentro de tu postura de ciudadano puedes hacerla pública y decir, mira, sí, por más que en el video no hayan salido con la camiseta, pero el lema central o el mensaje central del video era, yo me pongo la camiseta. Entonces ya hay un mensaje de que ellos representan la camiseta y representando la camiseta van a votar por Keiko Fujimori, ¿no? Entonces yo no creo en ese tipo de manipulaciones y estoy totalmente en contra. Estoy a favor de que los jugadores muestren su postura como ciudadanos, como corresponde, pero no que la camiseta sea el medio para, básicamente. Cuido, ¿qué opinas tú? Bueno, yo la verdad, con camisetas de seleccionado nacional, no tengo ningún problema que lo utilicen, sean candidatos presidenciales, artistas, movimientos, que se pongan la camiseta, a mí me parece que no engloba el significado en sí que significa ser peruano. No sé si me dejo entender. O sea, me parece que si ellos quisieron hacer campaña con esta camiseta, no es que se estén exclusivando la campaña para ellos mismos. Los de Perú Libre la pueden usar también y también la han usado. La pueden usar gente de para la gente del partido político que quieran. La pueden usar gente de los equipos que sean, sea Alianza, la U, Cristal. Me parece que la camiseta nacional te permite eso. O sea, el que se identifica como peruano, como yo, por ejemplo, puedes agarrar y tener tu blanquirroja acá y no necesariamente estés votando por Keiko Fujimori, por Pedro Castillo o por cualquier otro candidato, ¿no? Y yo igual creo
que es con el símbolo de los clubes. O sea, un hincha de la U, por ejemplo, puede ponerse la camiseta en el momento que quiera y de repente representa un movimiento a esa persona, pero quiere poner su camiseta de la U, que la ponga. Nosotros como hinchas no necesariamente estamos siguiendo a esa persona porque es hincha de la U, sino estamos siguiéndolo porque esa persona nos parece que es una persona admirable o no. Y puede ser que esa persona sea repudiable y porque se pone el símbolo de la U tampoco es que voy a sentir manchado el símbolo de la U, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de las barras? Eso me parece que va más allá de las barras bravas, porque lo que sí pasa en las barras bravas, y eso te lo pueden, hay un documental sobre barras bravas de Argentina que habla de eso, que las barras bravas a veces sí se politizan, pero eso es totalmente distinto. O sea, se vuelven ejércitos privados de ciertos grupos que piensan de cierta forma o de ciertos políticos que piensan de cierta forma. Pero eso es un tema totalmente Claro. distinto a lo que a mí me parece la campaña que Sí, hizo el Fujimorismo con la claro. camiseta. Claro, bueno, en Argentina el que quiere ser presidente de su país pasa primero por ser presidente de la institución, ¿no? O sea, pasó con Macri, por ejemplo, Macri. que tuvo una buena gestión en Macri. Boca y posteriormente llegó a la presidencia, ¿no? Y Boca es uno de los clubes con mayor aceptación dentro del Mundo. país. Sí, o sea, de igual manera, yo creo que, o sea, una cosa es mostrar tu postura como ciudadano y otra muy distinta es decir, el tema acá en cuestión no es que te pongas la camiseta y digas tu opinión. El tema es usar la camiseta como lema y siendo tú el que tiene ese poder asignado por tu desempeño futbolístico, porque la gente te sigue, porque eres representante de la selección. Decir, yo me estoy poniendo la camiseta por el país y asociar eso con un candidato político. Ese es el problema, básicamente. De ahí a que te pongas la camiseta y salgas, o decir, ya, yo soy de Alianza y quién voy a votar por tal, o salir de decir, voy a votar por tal con la camiseta puesta, o sea, a O algunos les puede sea, gustar o no. yo creo que el mensaje político, eh, independientemente de la valoración, era claro, ¿no? Porque un poco la Ujú. retórica del discurso de Fuerza Popular era, ah, o sea, estoy con no te echo nada, man, ¿ya? Si te parece pésima, ponte la camiseta. Claro. Y eso digamos, lo llevaron al tema, digamos, de la selección, ¿no? Ujú. Miguel, tú qué opinas? Bueno, yo tengo una opinión no muy parecida a la de Rodrigo. Creo que si bien los jugadores son personas, tienen derecho a opinar y a decir lo que necesitan, pero sí tienen que tener en cuenta que son personas públicas, igual que los influencers tal vez, que si van a dar una opinión, que sepan que hay gente detrás que los va a criticar y que no tienen por qué ofenderse de esa crítica, ¿no? Porque al final ellos están dando una opinión al aire libre y es así. Hay gente que te ama por una cosa, hay gente que te odia por otra, hay gente que te critica por una cosa y gente que no por otra. Entonces yo creo que sí eso tienen que tenerlo en cuenta. Y lo segundo es que sobre la camiseta yo no estoy dando de acuerdo. Creo que Keiko en su campaña no debió usar la camiseta. Creo que fue una mancha total. Creo que quiso llevar la campaña por los resultados de otras personas que consiguieron en su vida y que ella no debía apoderarse de esos resultados porque no eran suyos. Era de esta selección que lo consiguió y la misma gente que disfrutó de eso, ¿no? Entonces creo que es injustificado, de alguna forma, que ella se apodere de un resultado, de un evento histórico para nosotros, tal vez, para poder hacerse crecer, ¿no? Y notar. Hoy en día vemos las marchas de sí el fraude, y es ilógico ver que aún siguen con su camiseta sin saber por qué la tienen puesta, tal vez, ¿no? O sin saber por qué están marchando. Entonces, Claro, pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, de que, digamos, mi opinión personal es que en el tema de Merino, por ejemplo, al que Martín le tiene mucho cariño, la gente igual solía marchar con su camiseta de Perú. Y no todos los peruanos estaban a favor de, de que Merino renuncie, ¿no? O Claro. sea, había gente que decía, sí, este es un golpe de Estado porque se ha, digamos, interpretado caprichosamente la Constitución para vacar a un presidente, además la coyuntura política, pero había otra gente que decía, bajo la interpretación actual de la Constitución, si no te cae un presidente y tiene los votos, puedes sacarlo del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿por qué aplicar esta, digamos, opinión respecto a que no se debe usar la camiseta para fines políticos, en el caso de Fuerza Popular, pero no decir lo mismo respecto al interinato? Y acá yo soy claro, yo creo que sí fue un golpe de Estado, por eso digo interinato, pero ahí, digamos, nuestra postura tal vez, o mi postura era un poco diferente, ¿no? Eh, ¿Cómo verías eso? sí, pero hay, para finalizar, y ahí seguimos con Rodrigo,
yo creo que hay una gran diferencia entre las marchas de ahora y las marchas contra Merino. Y es que contra las marchas de Merino no habían líderes políticos detrás de cada marcha, no habían liderazgos, tal vez. Era gente que se unió a marchar por una sola idea. Y acá sí hay diferencias, ¿no? Tienes a Keiko Fujimori que lidera estas marchas, aparecen líderes tal vez como Vania Thaís, como Mijael García Olega, que quiere ser líder, pero no es líder. Yo discrepo ahí bastante. Entonces, O sea, las creo marchas creo de, que es una gran diferencia, ¿no? las marchas de Merino también tenían líderes y no, o sea, no es, acá la diferencia es que hay un solo camino, como decir, un solo líder. Tú puedes ver a Fuerza Popular como los líderes, pese a que también hay líderes más abajo, influencers o políticos, como decía Rafael López Plea, que apoyan el movimiento, pero igualito, las marchas en Merino tenían organizaciones y tenían políticos que eran activistas continuos de esas marchas. O sea, al final las dos marchas tienen movimientos políticos. Las marchas más chiquitas tal vez no, pero las grandes, por ejemplo, las marchas más grandes de Merino, como la Pero marcha más creo, grande de Fujimori, también tienen creo que el La tema sus aquí, líderes. diferencia, la diferencia de lo que se hizo con Merino o el uso de la camiseta para ir a marchar contra Merino es que dentro de ambos escenarios, por un lado tienes una inversión, o sea, y por el otro es gente que ha salido a marchar independientemente. Y dentro de la inversión que hubo en la campaña de Keiko Fujimori, su famosa campaña de Ponte la camiseta, hay grupos de poder y eso, o quieras o no, es una manera de influenciar dentro de la gente, ¿no? De influir en su decisión, llamando a personajes que representan la propia camiseta. Pero además de eso, creo que más allá de quien sea, o sea, el candidato que use o se apropie de la camiseta, siendo además por nuestra mala suerte, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, las dos opciones que teníamos en este escenario, y esto lo digo como hincha de Alianza porque tampoco me gustaría que, ah, perdón, no me gustó lo que hizo Waldir Sáenz respecto a salir y decir que Alianza Lima, o sea, no importa, él se pone la camiseta y tal. O sea, el discurso es puntualmente lo que se cuestiona, ¿no? Que el lema de ponerse la camiseta signifique representar una candidata que no representa la mitad del Perú. O sea, básicamente, ¿no? Independientemente uno lo puede hacer, pero si esto es además pagado, porque esto, o sea, ha sido orquestado por grupos de poder, ha sido una campaña que no es gratuita, es aún más cuestionable desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay grandes diferencias entre el uso de la camiseta por ir a movilizarte, defendiendo tu postura, y otra para usarla o como medio para una campaña. Sebastián, ¿tú tienes algo que añadir? Bueno, yo sí, o sea, la verdad es que se me ocurrió algo bien rápido, o sea, como para, digamos, resumir por qué son distintas. O sea, ya, ok, puedo aceptar el hecho que sí haya líderes en la marcha contra Merino, pero sin temor a equivocarme, corríjame si me equivoco, no me acuerdo de uno Está bien. solo que haya dicho salgan con sus camisetas a protestar. O sea, A ahí ver, es donde creo que está ahí es donde creo que está la diferencia. O sea, la gente espontáneamente salió con sus camisetas, pero no es no, que, eso no sé, sí, eso sí quería añadir justo, de que la diferencia claro, o justamente sea, de esta marcha con la otra es que la otra, habían líderes, pero esos líderes, por ejemplo, no sé, pues estaba Olivares, de repente, el mismo Julio Guzmán, hasta alguna prensa que de repente apoyó un poco más, pero ninguno te decía, oye, ponte la camiseta, ¿no? Diferente que claro, la otra esa es la marcha, ¿no? diferencia, Ya. definitivamente. O sea, Keiko se apoderó del símbolo y lo usó. Y como complementando, o sea, me pongo a pensar del lado contrario, que si yo fuera una votante de Perú Libre, o sea, me pongo a pensar y digo, ok, ¿qué están diciendo ellos? Que yo no soy peruano porque no quiero votar porque hay cosas, me parece que hay una especie ya de, no sé cómo decirlo, tratar de excluir como si fueran no patriotas, antiperuanos, a las personas que no querían votar por Keiko. O sea, a mí me parecía, pero a mí el uso me pareció definitivamente, yo lo admito, yo voté por Keiko, pero me parece igual Qué nefasto sorprendente. sí, sorprendente, Nunca me yo hubiera lo sé, imaginado. pero si hubiera segunda vuelta, te juro por Dios que lo anulo, Hubo pero segunda vuelta. ya Hubo dejando, segunda vuelta. no, sí, Tercera o sea, vuelta. De vuelta. me refiero si Estoy esperando eso. en el hipotético caso que suceda, cosa que espero que no, yo lo anulo, o sea, y yo estoy seguro que sería una derrota categórica para Keiko de nuevo, Bueno, pero, ter- está bien. pero nada, Terminemos nada, con, eso. terminemos con la opinión
comentario de María Fe sobre este tema, o sobre los que nos hemos desviado un poco, pero de los temas que hemos estado conversando. Se manchó la Sí, pelotita. de hecho, yo estoy en desacuerdo definitivamente con el uso que le han dado. Creo que es inevitable que un político use la camiseta, eso es inevitable. Keiko no es la primera. El primero que la instrumentalizó fue Juan Velasco Alvarado, él mandó a componer Contigo Perú y todos le hemos cantado en el Mundial. Fue mandada a componer por una dictadura izquierda, ya lo hemos separado definitivamente de sus orígenes, pero es inevitable, ¿no? Todos los políticos se quieren agarrar siempre de nuestra pasión y de nuestro sentimiento de ser peruanos, ¿no? Porque la camiseta es un símbolo patrio, ¿no? Acá somos comunicadores, de repente hemos llevado un curso de semiótica, símbolo significa perteneciente, relativo de patrio, la patria. La camiseta simboliza la patria, es un símbolo patrio, ¿no? No hay que ser cuadrados y que te digan que los símbolos patrios son la bandera, la escarapela, no, tenemos criterio y lo es, ¿no? Eso para mí es súper importante. No podemos evitar que lo use Keiko y no podemos evitar que la gente salga a marchar con su camiseta, porque bueno, pues podemos vestirnos como querramos para marchar. Lo que sí a mí me pareció bastante feo, la verdad a mí me ofendió, es que los jugadores te digan que ponerse la camiseta es votar por determinada postura, ¿no? Un Ujú. poco eso, ¿no? Y si yo no pienso así, si yo no quiero votar así, soy antipatriota, no soy peruana, creo que no tenían el derecho. Creo que, y lo mismo, ¿no? Si lo cambiamos a un club, no porque un jugador, por ejemplo, haya jugado por Alianza Lima o juegue por Alianza Lima, tiene el derecho de relacionar la camiseta y el escudo de Alianza Lima con determinada postura política. No lo tiene un jugador, no lo tiene el presidente. O sea, no son dueños del club, ¿no? Que los jugadores sean seleccionados, sean convocados, no les da el derecho a decirte que la selección es perteneciente o relativa a Keiko Fujimori y que eso es lo correcto. Eso a mí me pareció bastante mal, ¿no? Me pareció irresponsable. Los jugadores podían salir yo, Edison Flores, yo, Pablo Hurtado, yo, nombre X, opino así, yo le digo no al comunismo, pero no a decirte que si tú no opinas igual, no eres camiseta, no te pones la camiseta, y con una imagen, con una franja, ¿no? Que es una alusión evidente, y si alguien dice que no, eh, o tiene un problema para comprender mensajes, o simplemente no quiere aceptar qué es lo que te están diciendo tus seleccionados, ¿no? Me pareció un hecho muy reprobable y me decepcionó un poquito, la verdad, porque era un momento muy delicado para todos, ¿no? Creo que todos estábamos muy contrariados, sin saber mucho qué hacer, algunos ya con una decisión tomada, otros no, y que si tan a la ligera tenga un mensaje así que te haga sentirte tan excluido o tan perdido en un momento en el que toda la gente está tan violenta, no, para mí no fue bonito. Hubiera preferido un mensaje de unión, un mensaje de vota con conciencia, haz lo que te parezca, haz lo que te dicte, pero eso sí, ¿no? Ponte la camiseta para votar por el Perú que quieres y por el que crees, pero decir no al comunismo era ya muy evidente, ¿no? Que te decían que tomes una postura. Claro. Eh, bueno, ha sido un debate súper interesante. En verdad, te agradezco a los tres panelistas, a Guido, a María Fe y a Sebastián. Les agradezco a los que sobran, a Miguel y a Rodrigo. De hecho, Rodrigo nos comentaba que no podían hacer campaña por Keiko porque era la blanquirroja. Entonces, roja era como comunista, ¿no? No, mentira. Bueno, amigos, ojalá los podamos tener para un próximo panel. Yo soy César Quiñones y este fue el debate de barras bravas y violencia para el podcast. Y nada, gracias. Cuídense. Gente, cuídense.